Habéis sido muy diligentes viniendo muy pronto al evento. Lo primero que quería es daros la bienvenida a todos los asistentes por acompañarnos en esta jornada, ¿no?, de transformación energética sostenible y empleo. La verdad que cuando vinieron Marta y Ainhoa a contarnos el informe que había hecho Randstad, nos pareció muy pertinente y nos pareció que podía ser muy interesante presentarlo en Enerclub, ¿no?, porque realmente el tema del empleo y la transición energética es uno de los temas clave que nos plantean nuestros socios. Sabéis que en Enerclub tenemos actividades sobre todo de formación, tenemos másteres, cursos, muchos de ellos relacionados directamente con la transición energética, que al final es lo que está motivando e impulsando al sector energético en esta transformación que estamos viviendo, ¿no? Y el tema del empleo, de las nuevas capacidades, de cómo se clasifican los empleos en verdes, de cómo se motiva a los jóvenes a participar en esta transición que supone toda la transformación del sector energético, y que ellos sean capaces de identificar que esos puestos de trabajo no son una preocupación para las empresas, pues nos parece que es un tema clave. Nosotros, como os digo, lo hemos introducido tanto en el ámbito de la formación como de las jornadas y debates que tenemos, y estamos siempre buscando cómo motivar a los jóvenes a participar en estos nuevos empleos y cómo rellenar o contribuir a rellenar ese gap que nos dicen nuestras socias, ¿no?, nuestras empresas asociadas, que se están encontrando a la hora de atraer perfiles verdes o perfiles de la transición ecológica a sus empresas. Entonces, me parece que es un tema muy relevante. Yo he tenido la suerte ya de ver el informe y creo que es muy interesante presentarlo aquí. Bueno, y no hay más que ver el éxito que ha tenido la jornada, ¿no?, para darse cuenta de que íbamos acertadas con la necesidad de hacer esta jornada. Y bueno, yo no quiero quitar tiempo porque es vuestro la jornada para presentar el informe. Además, hemos querido después, bueno, primero tengo que presentar a Valentín Bote Álvarez Carrasco, que es el director de Randstad Research de España, que ha liderado desde 2015 el análisis y el estudio de mercado laboral y de las tendencias en recursos humanos que van presentando, ¿no? Y luego hemos querido hacer también una mesa de debate sobre los retos y oportunidades de la transición energética desde el punto de vista del empleo, que va a estar moderada por Raquel Larena, que es, lo tengo en inglés, bueno, pues Recursos Humanos Regional Leader, Large European Markets de Randstad, y en la que van a participar responsables de talento y algunas representantes de las principales compañías energéticas que operan en nuestro país, todos socios de Enerclub: BP, EDP, Endesa, Iberdrola España, Moeve, Naturgy, Repsol y Total Energies Spain. Como os digo, nos consta que es un tema crucial para todas estas empresas. Os agradezco también a todos vosotros, mis queridos socios, por participar en esta jornada, y nada más. Estoy segura que va a ser muy interesante para todos. Valentín, te doy la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina, por la presentación, y muchas gracias al Club Español de la Energía por darnos la posibilidad de contar con este foro para la realización de este evento. Por gestionar las expectativas respecto a lo que os voy a contar del informe, he de decir que todo lo que ha involucrado la elaboración de este informe me ha traído a la mente algo que escuché siendo un chaval, que parecía un chiste, pero que tiene más fondo de lo que parece, que es cuando no sepas nada de un tema, escribe un libro. Nosotros no hemos escrito un libro sobre las energías renovables, pero desde luego sí que plantearse un proyecto serio y ambicioso, como puede ser escribir un libro, publicar un informe, abrir una línea de investigación o algo así, es la mejor manera de profundizar y ponerse
bueno, pues retos, metas y objetivos de cara a conocer un tema del que antes pues, éramos pues, desconocedores. Cuando desde Randstad se nos plantea el reto de ¿por qué no hacemos un informe sobre el sector de las energías renovables? Pues me pareció francamente una gran oportunidad para aplicar ese principio que os he dicho que me llega persiguiendo toda la vida. Y bueno, pues hoy aquí os voy a contar unas pinceladas del informe, que lo vais a tener a vuestra disposición, y luego seguiré aprendiendo en la mesa redonda que viene después, pero empecemos por el informe. El informe, como veis, tiene ese título de Transformación energética sostenible y empleo, una mirada europea. ¿Por qué europea? Bueno, pues porque francamente en lo que tiene que ver con la normativa tenemos muchos elementos comunes, todos prácticamente, con los vecinos europeos. Tenemos ese paraguas normativo común que, por tanto, tiene sentido que analicemos el fenómeno de forma conjunta, y también os lo diré, pues porque teníamos datos para hacerlo. Entonces, pues oye, era una pena no aprovecharlos y trabajar, y además salen comparaciones interesantes. Bien, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, pues el punto de partida en este análisis nos planteamos, oye, ¿cómo se consume energía en Europa y quién consume energía en Europa? A veces, pues cuando se habla de un problema puntual, parece que se pone el foco en un sector o el transporte o los hogares, bueno, pero en realidad, ¿cómo consumimos energía en Europa? Bueno, pues aquí tenemos la distribución del consumo total de energía en el continente, bueno, en la Unión Europea exactamente. Bueno, y lo que vemos es que hay grandes bloques con unas proporciones muy equilibradas, por lo tanto todos ellos tienen un interés genuino en que los analicemos. Tenemos un cuarto del consumo de la energía en el ámbito de la industria europea, un 31% en transporte. Luego tenemos los hogares, que bien sea por cuestiones relacionadas con la climatización o con otros consumos que se hacen en el hogar, suman un 27%. Y luego hay un resto de un 17%, pero que no deja de ser pues, casi la quinta parte de otro tipo de servicios que también pues, evidentemente consumen energía. Entonces vemos como grandes bloques y todos tienen gran relevancia, no podemos dejar a un lado ninguno de ellos. ¿Y por qué os cuento esto? Porque cuando nos planteábamos cómo estructurar y cómo el informe y cómo darle entidad al análisis que queríamos hacer, pues nos planteamos que había que prestar atención de forma separada al análisis, al comportamiento, que hacen los hogares y que hacen las empresas. Tanto hogares como empresas tienen que, tenemos que prestarle atención en el análisis del fenómeno de las energías renovables de forma independiente, y dejar a un lado uno de ellos supondría, pues como hemos visto, perder una parte muy importante del análisis del consumo de energía en Europa. Entonces, a modo de unas pinceladas, solo voy a enunciar, pero ¿qué tipo de acciones vemos ya que desarrollan los hogares para reducir su impacto ambiental? Bueno, pues sin ánimo de ser exhaustivos, podríamos ver una larga lista. En el ámbito de los hogares todos pensamos en cómo desarrollar una movilidad más sostenible. El teletrabajo es un elemento que evidentemente tiene un impacto energético y ambiental y que desde la pandemia pues lo tenemos todos encima de la mesa y le prestamos atención. Las decisiones que tomamos los consumidores, las decisiones de consumo dentro de los hogares, prestan atención cada vez más a criterios medioambientales, y esto tiene implicaciones, por ejemplo, uno de los ejemplos, pero hay muchos otros, en la reducción y reciclaje de residuos, ¿no? Por supuesto, prestamos más atención y vamos a hablar, hablamos en el informe y vamos a hablar en esta sesión del ahorro y eficiencia energética de los hogares. Por supuesto, nos interesa mencionar
que los hogares se han convertido también en protagonistas en este proceso de generación de energía renovable a través, pues, de la instalación de paneles y, bueno, otro tipo de acciones, pero fundamentalmente eso. Nos preocupa el ahorro de recursos, como puede ser el agua, pero otros muchos. Y las empresas también tenemos una larga lista de acciones que todas las empresas nos estamos planteando en esta preocupación ambiental. Paso muy rápido. Movilidad más sostenible, también el teletrabajo, esto es compartido con los hogares y los individuos. El ecodiseño, como el diseño de nuestros productos y servicios tiene incorporado ese componente de preocupación medioambiental. La economía circular. También las empresas se preocupan por ahorrar energía, por generar, igual que los hogares, también pues, tienen instalaciones y nos preocupa es transmitir esta cultura y intentamos transmitir esta cultura a los miembros de la organización. Por supuesto, buscamos maneras de compensar el impacto ambiental que tenemos las organizaciones. ¿Cómo podemos? Pues programas de reforestación, acciones de voluntariado. Hay muchas formas de compensar el impacto que a día de hoy estamos teniendo, caminando en ese objetivo de cada vez tener menos impacto, pero buscamos la manera de compensarlo. Informamos al consumidor sobre cuestiones medioambientales de nuestros productos, ya sean bienes o servicios. E igualmente, en el ámbito de la contratación pública, nos esforzamos por tener pues una calidad en términos de aspectos medioambientales, porque de esa manera, pues en los concursos públicos esto tiene incidencia. Es decir, que tanto hogares como empresas somos protagonistas de este análisis en materia de energías renovables. Pero no todos los sectores tienen el mismo protagonismo en términos cuantitativos. Aunque todos los sectores, en todas las empresas, realizamos acciones en este sentido, hay sectores, como hemos visto, que son muy importantes en cuanto al consumo de energía. Y el estudio se ha centrado en 5 de ellos. Estudiamos el transporte, estudiamos la industria, estudiamos desde el punto de vista de los hogares, lo más relevante está relacionado con la climatización de los edificios. Por supuesto, el propio sector generador de energía renovable pues es un sector que no podemos obviar en el análisis que hemos hecho, y por último también el de almacenamiento y distribución de energía. Bien, por una cuestión de tiempos no vamos ahora a detallar todo el análisis de todos los sectores, pero sí os voy a dar algunas pinceladas de casi todos ellos, para que veáis por dónde ha ido nuestro devenir en el análisis en el estudio que hemos hecho. Empezando por el transporte, pues lo veis pequeñín, pero lo vais a tener todo en el informe, tranquilos. Tenemos que todavía, a día de hoy, el uso de energía renovable en el transporte es reducido. Aproximadamente el promedio de la Unión Europea está un poco por debajo del 11% de toda la energía que consume el transporte es energía de origen renovable. Vemos una gran variabilidad entre países. Entre los países de la Unión Europea hay algunos, pues algún nórdico que está pues prácticamente en 1/3, pero hay otros que están muy por detrás de esas cifras. Lo que sí es interesante es lo que el gráfico de la derecha nos indica, que es una evolución temporal en las últimas 2 décadas que nos pone de manifiesto que esto va a más y que la tendencia es claramente creciente, como no podía ser de otra manera. Entonces, todavía estamos en cifras modestas, pero la tendencia es claramente creciente. Y además, el hecho de que haya países que ya están en el entorno de 1/3 nos indica que hay mucho camino para recorrer en el resto y que si otros han llegado, pues es posible estar ahí. Siempre, por supuesto, en el informe hemos buscado un aterrizaje al ámbito del empleo. ¿Por qué el sector de transporte nos interesa? Pues porque es un sector que en la Unión Europea, de una forma u otra, da empleo a 15 millones de personas. O bien en el componente de fabricación de vehículos, donde tenemos trabajando algo más de 4 millones de personas en la Unión Europea, pero el sector de transporte y logística da empleo a casi 11 millones de personas. En España
estamos hablando de aproximadamente 1,1 millones de personas. Es decir, que 1 de cada 20 personas en nuestro país trabaja en este sector, que hemos visto es el sector que más energía consume en la Unión Europea. Por lo tanto, es fundamental que le prestemos atención. Aproximadamente la mitad es transporte por carretera, de estos 15 millones, pero, como veis en el gráfico de Tarta, la composición pues, tiene algún componente pues, de enorme importancia, como también la parte de logística. Transporte en carretera y logística es lo que consume gran parte o que absorbe gran parte de este empleo. El sector industrial es un sector que a veces hablamos de forma monolítica, pero que desde el punto de vista de consumo de energía hay que establecer grandes diferencias. Nos encontramos en un contexto en el que 1/3 de la energía que consume el sector industrial es energía eléctrica, 2/3 son otras fuentes, y además esta proporción se ha mantenido estable en los últimos años. En los últimos 10-15 años no consigue el sector industrial incrementar la proporción de energía eléctrica sobre otros tipos de energía. Y esto es un elemento llamativo, esa dificultad, y desde luego merece la pena profundizar en cómo es posible bueno, pues llevar esa proporción a niveles superiores. Y esto es especialmente relevante en un contexto en el que, como os decía antes, tenemos unos sectores industriales relativamente pequeños, que apenas suponen el 17% de todo el empleo industrial, que consumen casi la mitad de toda la energía del sector industrial. Bueno, pues estamos entonces acotando el problema o el reto que para futuras investigaciones ya tenemos hilos de dónde tirar, que es cómo conseguir que esos sectores, sector químico, sector del papel, sector de minerales no metálicos, que consumen, como digo, casi la mitad de la energía de todo el sector industrial, pues pueda avanzar esos sectores ya de forma acotada en una mayor presencia de energías renovables. Desde luego es un elemento que nos parece pues muy interesante para seguir tirando de ese hilo. Pasamos al tema de hogares. Aquí el gráfico de la izquierda, pues que lo veis súper chiquitajo, no dice otra cosa más que en unos países hace más frío que en otros. Lo que se mide en ese gráfico es los grados día de calefacción y de refrigeración. Al final, la idea del grados día es, si fijamos una temperatura, pues digamos, arbitraria, yo qué sé, 20 grados, me lo invento, pues, cuántos días a lo largo de un año se supera en n grados esa temperatura relevante en el país. Entonces, pues en los países muy fríos, pues la línea oscurita, los países más fríos los tenemos abajo, aumenta un montón, porque durante muchos días del año tienen temperaturas por debajo de ese umbral, entonces necesitan mucha calefacción. Y los de más arriba, como veis, en los de arriba del todo aparecen unas barritas turquesa, esas son las de refrigeración. Bueno, al final, ya sea refrigeración, ya sea calefacción, es consumo de energía. Y diréis, bueno, pues oye, pues vaya descubrimiento, que hay países que necesitan más calefacción que otros. Pero lo interesante para nosotros en la investigación es el gráfico de la derecha. ¿Por qué? Porque lo que hacemos ahí es una correlación entre esos grados día de cada uno de los países, es decir, los países que tienen más necesidad de calentar sus casas porque hace más frío, con la variable que medimos en el eje vertical es el consumo de energía. Y claro, lo lógico es que estuvieran correlacionados, que oye, los países más fríos consumen más, los países donde tienen menos necesidad de calentar consumen menos. La pendiente es positiva, luego la idea se correlaciona bien, pero como veis hay puntos que están muy separados de la tendencia. ¿Eso qué quiere decir?
Pues que hay diferencias de eficiencia. España está muy por encima de la línea. ¿Eso qué quiere decir? Que para lo que le correspondería a España, en términos de cuántos días hay que calentar o enfriar, estamos consumiendo mucha más energía los hogares. Llevémoslo a la climatización de los edificios. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que avanzar mucho en aislar bien, en tener unos sistemas pues, mucho más eficientes. Bueno, esta es una de nuestras conclusiones de ese análisis, y por daros algunas ideas de qué supondría esto para la economía y el mercado europeo, pues hay unas necesidades claras de invertir en eficiencia energética en los hogares, ya sea en nuevas viviendas que se construyan, ya sea en las viviendas que ya existen, que tenemos que adaptarlas, pero se estima que por cada 1.000.000 de euros invertido en esas acciones se crean de forma local en cada país europeo de 12 a 18 empleos en ese tipo de actividades de mejora adaptación de los hogares a esa situación energética. Bueno, pasamos al sector de energías renovables. Es un sector pequeño en Europa, pero es un sector que da empleo a más de 1,2 millones de personas ahora mismo en toda la Unión Europea. Tenéis la distribución de ese empleo en el gráfico de la izquierda. ¿En qué tipo de energías? Pues la panoplia es muy amplia, los tenemos en la derecha, en el gráfico de tarta, pero al final tenemos 1,2 millones, casi 1,3 millones de personas trabajando directamente en el sector de energías renovables en Europa, y si tenemos en cuenta ese empleo asociado a las bombas de calor, pasamos a 1,7 millones prácticamente. Bien, prácticamente es el 1% de todo el empleo europeo, pero con una clara tendencia creciente, con unos problemas de escasez de talento que estamos midiendo por encima de la media de otros sectores, es decir, esa novedad de las actividades, este fuerte crecimiento y, además, los requerimientos técnicos que implica el poder trabajar en este sector de energías renovables, está poniendo un reto sobre la disponibilidad de perfiles para incorporar al sector, sobre las cualificaciones necesarias que tienen que incorporar los trabajadores del sector, y además con el reto de adaptar el ámbito educativo a las necesidades técnicas que tiene el sector. Entonces, son 3 aspectos que estamos midiendo en el estudio como retos para el futuro crecimiento del sector, que por la dinámica es inevitable, pero que va encontrando estos pequeños obstáculos en términos de la disponibilidad de profesionales cualificados. Por último, hemos hecho una reflexión sobre cómo medir los efectos que para la Unión Europea va a tener esta transición energética que vemos, que estamos ya participando en ella, pero que en los próximos años se va a intensificar. Bien, hay unos efectos directos y hay unos efectos indirectos. Los efectos directos pues, son muy obvios, son los efectos de crecimiento del empleo asociado a varios de los sectores que hemos mencionado. Pero el hecho de invertir en estas energías renovables va a reducir nuestra dependencia de energía que estamos adquiriendo o de productos energéticos que adquirimos fuera de la Unión Europea, y eso libera recursos que dedicaremos a otras actividades de inversión o de consumo y que generará empleo en otros sectores. Por lo tanto, tendremos crecimientos de inversión o crecimientos de consumo que provocarán pues, ese efecto dispersión en sectores más centrifugados del propio sector de las energías renovables, pero que evidentemente pues, va a tener impacto. Hay estimaciones europeas que cifran para los próximos años en torno a 475.000
nuevos empleos que podemos ver de forma bastante inmediata como consecuencia de estos efectos tanto directos como indirectos, con lo que el sector pasaría de ese 1,7 millones a aproximadamente pues ya 2,1, 2,2 millones de empleos en pocos años. Y esta es la última slide, ya no os aburro más y llegamos a lo más interesante, que es la mesa redonda, donde hemos intentado, no de forma exhaustiva, pero sí reflejar una serie de perfiles profesionales vinculados al auge que está experimentando el sector de las energías renovables en cada uno de los 5 sectores que hemos analizado. Lo veis muy en pequeñito. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay muchos. Es que hay muchos perfiles nuevos que están siendo demandados en cada uno de estos sectores y actividades. Y eso que la lista, como digo, no es exhaustiva, pero tenemos tanto perfiles pues de alta cualificación en el ámbito de distintas ingenierías, muchísimos perfiles técnicos necesarios para poder desarrollar plenamente todo lo que hemos indicado previamente y, en definitiva, pues ya podréis ver luego la lista de forma detallada, pero solo indicar que es una multiplicidad de perfiles profesionales que, bueno, el gran reto es que el mercado educativo sea capaz de proporcionarnos en volumen suficiente para atender las necesidades de crecimiento que tenemos. Y básicamente este es el recorrido que hemos hecho en el estudio. Hemos intentado entender qué sectores tenían que analizarse. Hemos visto que tanto el ámbito de los hogares como de las empresas era inevitable que fuera abordado. Hemos identificado esos 5 grandes bloques que requieren un zoom especial porque de una manera u otra son los grandes protagonistas de esta transición y a partir de ahí intentar aterrizar tanto a volúmenes de empleo en Europa como a perfiles profesionales concretos esta transición a dónde nos va a llevar. Y bueno, pues dicho esto, pues termino aquí la presentación y cedo el testigo a Raquel para que lidere la mesa redonda que sigue a continuación. Buenos días a todos. La verdad que es un placer y un honor dirigir este pedazo de mesa con este panel de profesionales que representan, la verdad, la industria de una manera excepcional. Voy a presentaros, aquí a mi izquierda, en primer lugar, tenemos a Rafael Fernández, director de Gestión de Talento, Cultura y Aprendizaje en Moeve, experto en liderar procesos de transformación y cambio cultural en entornos industriales complejos. Le acompaña José Sáenz de Argandoña, responsable de Atracción, Selección y Talento en Iberdrola España, especialista en estrategia de personas y en la integración de la digitalización para captar el talento futuro. Tenemos a su lado a Isabel Torre, Repsol, directora de Programa de Talento, programa en el que abordan los retos del plan estratégico desde la perspectiva de las personas, garantizando y anticipando las capacidades que necesitarán los negocios hoy y en el futuro. María Gómez, de Naturgy, responsable de talento, directivo de Naturgy. Desde su rol actual ella trata de asegurar que Naturgy dispone del talento clave para responder a esos retos de la organización, promoviendo la diversidad, el desarrollo y la sucesión del talento, así como la capacitación alineada a la evolución estratégica de sus negocios. Margarida Acevedo, de EDP, responsable de personas, organización en EDP para Portugal y España, y anteriormente responsable de la Universidad EDP, experta en aprendizaje corporativo y en cómo la tecnología y la IA pueden acelerar el crecimiento de los profesionales. A continuación, Rocío Estevez, de BP, con una trayectoria muy sólida en la gestión de personas en el sector del oil y gas, y hoy centrada en elevar la propuesta de valor al empleado, impulsando procesos de transformación a nivel europeo e identificando el talento clave necesario para llevar a cabo todos estos planes de transformación.
cierra este elenco de profesionales que tengo el lujo hoy de dirigir en esta mesa para transportaros todo lo que se cuece en el entorno de la energía. Carmen Coto, Total Energies, VP People and Culture de Total Energies, líder con una amplísima experiencia internacional volcada en la diversidad y en atraer perfiles STEM para liderar la transformación de la energía. Bueno, cuando hablamos, y hemos escuchado a Valentín, cuando hablamos en el entorno de la energía, pero especialmente yo creo de forma general nos centramos mucho en las restricciones que estamos encontrando pues, para hacer de España un país eficiente en el entorno de la energía, muchas veces enfocados en colapso de nodos, en infraestructura, pues igual no ideal, y no pensamos a lo mejor tanto que uno de los retos no va a ser tanto el capital que tengamos para innovar, sino el talento disponible para ubicarlos en las posiciones claves con las competencias específicas. En un momento, además, en el que, bueno, pues yo creo que sí, la tecnología nos va a ayudar, pero el verdadero motor de esa transformación nos lo traerán, como siempre, el factor humano. Y creo, sinceramente, que no habrá soberanía energética si no hay soberanía de talento. Y estamos ante una paradoja. España podría llegar a ser perfectamente y liderar el empleo en este entorno de las green energies, pero a la vez, ahora veremos lo que nos cuentan nuestros expertos, se encuentra en un problema en el que prácticamente la mayoría de las empresas, un 80% de las empresas, está manifestando tener las mayores dificultades de encontrar ese talento dentro y fuera con las competencias específicas. Vamos a ver qué estamos haciendo al respecto. Hoy, la inteligencia artificial, todos tenemos la esperanza que también nos ayude con esa capacidad de aumentar las capacidades humanas a reducir ese gap. Y además vamos a poner de manifiesto cómo en la ecuación de la atracción del talento, en nuestro último informe de World Monitor ponía de manifiesto que el talento ya no busca solo salario y propósito, que por supuesto, además busca que su empresa le garantice una empleabilidad futura, y este factor es nuevo, existió hace mucho tiempo pero no había vuelto a coger posición predominante. Eso formará parte, yo creo, de un contrato social que vamos a escuchar muchísimo, cómo cada uno de nosotros trabajamos individualmente y las empresas por sostener esa empleabilidad, cada día más difícil de mantener. Bueno, como el panel es muy retador, yo no quiero restar ni un segundo más y me muero de ganas de escucharos. Así que vamos a empezar en ese bloque por la primera parte de este debate, y es la parte de industria y cómo estamos siendo de ágiles en este sentido, cómo estamos evolucionando, cómo hacemos que competencias tradicionales se reconviertan a competencias actuales. Y voy a empezar por ti, Rafael, que me has dado ahí una mini masterclass de moléculas verdes. Ahora estoy muchísimo más enterada, pero ¿cómo se traslada todo esto que vosotros estáis avanzando en la transformación completa de las moléculas verdes en concreto? Nosotros, cuando empezamos con el ejercicio de transformación en el 2022, claro, cuando cambias de una tecnología que dominas a una tecnología muy nueva, muy pionera, el gran problema es cómo generas tus capacidades en la compañía. Entonces, o las traes de fuera del mercado o las desarrollas en interno, pero nos falta un elemento fundamental, que es qué skills son las que tienen que tener profesionales de tecnologías que además no existen, que tampoco encuentras fácilmente. Con lo cual, el punto fundamental, y esto lo hemos extendido al conjunto de la compañía, estamos mapeando el conjunto de skills que necesitamos en la compañía, no solo las que necesitamos hoy, sino las que vamos a necesitar a futuro, porque nos permite hacer planificación estratégica, desarrollo, formación, búsqueda de profesionales. Entonces, ¿qué hemos hecho concretamente en la parte de las energías, moléculas verdes, hablamos hidrógeno, biocarburantes, etcétera? Como hemos traído más de 300 profesionales en los últimos 4 años, que son referentes en mercado en este tema, lo que hemos hecho es mapear con ellos cuáles son las skills críticas que ellos entienden que son fundamentales para tener éxito en este momento de estadio de la tecnología para generar temas de hidrógeno, biocarburantes. Hemos mapeado esto y tenemos más de 60 skills que nos permiten desarrollar, no solo buscar qué soluciones también hay en mercado, porque cuando buscamos mercado no había soluciones, hemos desarrollado más de 140 soluciones ad hoc, buscando distintos proveedores, creadores de contenidos, que nos permiten generar programas y planes, itinerarios de desarrollo, a través de nuestra academia de Green Skills, que nos ayuda en el fondo a justamente cubrir este gap de profesionales de cara a futuro, muy concretamente con los temas. Lo mismo con los temas comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, no solo lo actual, sino ya buscamos temas a futuro. Pues justamente me voy a quedar con eso, como muy bien la definición, encontrar todos esos gaps, y voy a preguntarle a Isabel desde Repsol cómo trabajáis en algo tan difícil que es anticiparse, ser capaz de predecir, y cómo estáis trabajando el Workforce Planning, que es el gran misterio, ¿no?
Bueno, es una disciplina que hemos implementado en el 2025 como una de las formas de hacer diferentes dentro del programa de talento, que al final consiste en comparar cómo se va a comportar nuestra fuerza laboral actual, que se mueve simplemente por dos variables, la demografía y la gente que se va de la compañía. Todos cumplimos un año cada año, es la mejor alternativa, la otra sería mucho peor. Y luego, ¿qué van a necesitar los negocios en los próximos años orientado a conseguir su estrategia? ¿No? Y es la curva de la demanda. Proyectamos ambas curvas, lo que vemos son las diferencias entre una cosa y la otra, nuestras diferencias, y a partir de eso, basado en una taxonomía de oficios y de lo que vamos a ir necesitando a futuro, de manera sistemática lo que hacemos es revisar cómo se va a comportar esa diferencia. Ese es el primer punto, es la primera idea clave, entender, analizar para poder predecir y hacerlo de manera sistemática. La segunda, pues también tenemos activada desde Repsol un modelo de aprendizaje muy potente. El año pasado, hace un año, estrenamos nuestra Universidad Repsol. Tiene 14 facultades, 6 transversales y otras especializadas de los negocios, que nos ayudan a desarrollar esas capacidades. Está basada también en una red de formadores internos muy potente. Nosotros tenemos más de 1000 personas que formamos parte de esa red de formadores compartiendo nuestro conocimiento. Esto hace que nuestro modelo de aprendizaje sea sostenible en el tiempo y que además esté muy adaptado a lo que necesitamos internamente. Y también estamos empezando a hacer guiños a la inteligencia artificial con asistentes virtuales que lo que están haciendo es ayudar a nuestros colaboradores a entender y a recomendarles qué formación es la que ellos necesitan para poder desarrollar su carrera profesional. O sea que esas dos cosas te diría, ¿no? La planificación, la anticipación y dar respuesta a las necesidades de los negocios a través de uno de las palancas, que es el modelo de aprendizaje, entre otros. Luego hablamos de otras iniciativas. Pues gracias. Muchas gracias. Repsol está en esto, pero entiendo que también, claro, esto exige una flexibilidad enorme a las dinámicas de las plantillas. Estamos poco más o menos que todos soñando con plantillas líquidas, ¿no? Que vamos a ir moviendo, capacitando, y en esto me lleva para preguntarle a Naturgy y a María, ¿cómo estáis con el upskilling? ¿Qué estáis haciendo aquí vosotros? Pues os pongo un poco en situación y conecto también con lo que comentaba Rafael, ¿no? Porque ¿qué nos estamos encontrando? Claro, vemos una situación en la que ya no es solo que aparecen unos perfiles y desaparecen otros, ¿no? Sino que al final lo que estamos viendo es una evolución continua de los roles. Al final la transición energética viene acompañada de una transición de talento. Entonces nos damos cuenta que ya no podemos acompañar, ¿no?, a las personas a través de modelos estáticos o de planes de carrera lineales, ¿no?, que además generan pues cierta fatiga, ¿no?, de cambio. Lo que necesitamos es acompañar a las personas en todo este proceso. Entonces, pues a través, nos dimos cuenta que necesitamos modelos dinámicos, ¿no?, planes de desarrollo evolutivos que nos permitan a la vez pues ir trabajando esta adecuación de perfiles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en Naturgy? El año pasado lanzamos el plan Skill Up, bueno, pues que con ese objetivo, ¿no?, al final con el objetivo de llevar a cabo esa adecuación de perfiles para adaptarnos a la transición energética. Entonces lo que hicimos, y conectado también con lo que comentaba Rafael, ¿no?, hicimos un trabajo de mapear todas las skills que tenemos con visión presente y también con una visión futura de toda la compañía a nivel de proceso, y esto complementado con el conocimiento que tienen nuestras personas, con sus intereses, con sus aspiraciones, pues lo que nos ha permitido es diseñar y activar planes de desarrollo, bueno, pues evolutivos, ad hoc, con objetivo pues tanto cubrir las necesidades que tienen los negocios, pero también de cara a esa empleabilidad que hablábamos de futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin duda nos está sirviendo también para que los responsables adquieran un rol crítico, un rol fundamental, ¿no? En esto no se trata ya, siempre yo creo que ahora mismo pensamos en el valor que cada uno podemos aportar en nuestra posición, ¿no? Intentamos también ahí retar y ver cómo evolucionar este concepto, ya no se trata solo de eso, sino de intentar ver qué valor podemos aportar en cualquier sitio donde estemos en este momento y en este entorno tan complejo. Me dejas en el punto perfecto una pregunta que tengo. Claro, si todo es tan dinámico, todo es tan volátil, como que prácticamente no te puedes apoyar en nada que vaya a perdurar cuando proyectas algo, y me gustaría preguntarle a Carmen, que habla mucho de competencias transversales, ¿hay algún secreto, hay algún ingrediente secreto, fórmula estable en el que te puedas apoyar como organización y dices, bueno, este ingrediente sí es sostenible, este perdura? Bueno,
Estoy, vamos, totalmente alineada con todo lo que habéis ido comentando, ¿no? Salieron palabras claves como es la flexibilidad, y para tener esa flexibilidad necesitas trabajar la polivalencia. Yo creo que esa es otra de las palabras claves que tenemos que trabajar todos. Salió la palabra de cambio, ¿no? Y esa saturación. No es que tengamos resistencia al cambio, es que estamos saturados de tanto cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Y esos dos retos son los que te pueden hacer conseguir adaptarte a la velocidad que pide el entorno. Entonces, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Como decía también María, igual, ¿no? Con planes dinámicos completamente, ¿no? Pero también hay una pieza clave que trabajamos muchísimo en Total Energies, que es la movilidad interna. Y trabajamos muchísimo en ese aspecto, de manera que tenemos un objetivo que las personas no estén más de 3 años en una misma posición. ¿Cómo logramos esto? Pues al final con unas figuras que se llaman los Talent Developers, que son expertos de negocio y que ahora están a favor de ayudando a esos negocios en esa evolución que tienen que conseguir esos skills nuevos, y cobrando con cada una de las personas. Cada Talent Developer tiene, digamos, una cartera de 150 empleados y empleadas a los que ayudan en esa carrera profesional, y les va dando las piezas claves que necesita el negocio y cómo le ayuda en todo ese desarrollo. Así que con eso estamos, y se trata también tanto de adaptarnos al cambio como adoptar, o sea, es decir, lo tenemos que hacer nuestro, y eso requiere que en el cambio paremos de vez en cuando y nos tomemos nuestro tiempo para explicar los porqués, o sea, la comunicación es clave, y reflexionemos sobre cómo lo vamos a hacer. Entonces también de vez en cuando en esta dinámica que tenemos de locura, pues parar y reflexionar, ¿no? Ese es un punto también clave. Es un gran reto. Y voy a preguntar a Margarida de EDP, ¿la IA nos puede ayudar en todo esto a parar y reflexionar? Suena un poquito, ¿no? Como... Sí, me parece que esto estamos buscando cómo la IA nos puede ayudar. Nosotros desde EDP hace casi 2 años empezamos con un proyecto muy grande. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha? ¿Vale? Empezamos con un proyecto muy grande con 2 palancas para impulsionar la IA desde el punto de vista de nuestras personas. Una IA muy individual con la productividad que Isabel habló, de tener herramientas y formación para nuestras personas, y las herramientas tenemos ahí ChatGPT para las personas, para los 12.000 empleados que desde el punto de vista individual pueden utilizar la IA en su día a día para que todas las tareas más rutineras se puedan ir a la IA y se enfoquen en lo que pueden añadir más valor. Y empezamos para tener herramientas para las personas, pero además los agentes, como hablaba, empezar a tener ahí una plantilla más expandida de personas y además de robots que pueden ayudar con las tareas. Pero no solo la productividad individual que buscamos, estamos buscando formas de hacer nuestro negocio de maneras distintas. Nuestros equipos, y tenemos un ejemplo muy concreto, nuestros equipos de desarrollo de negocio de renovables, las equipos de ingeniería y construcción, a día de hoy ya utilizan el IA para buscar oportunidades de desarrollo. O sea, todos nuestros ingenieros pueden estudiar distintas oportunidades, que tenemos todas las oportunidades del mercado, y buscar dentro de nuestros parámetros cuál es la que va a tener más valor para nosotros. Nos da una potencia de analizar todas las oportunidades, además de lo que teníamos con nuestras personas. O sea, estamos poniendo la IA a favor de nuestro negocio también. Por eso, estas 2 palancas de cómo dar herramientas a nivel individual a las personas para que se desarrollen y simplifiquen su trabajo, pero además para el negocio también, y hacer formas distintas de negocio con la IA soportando. Muchas gracias. Os agradezco a todos la síntesis. Si hacemos así todos los bloques, vamos a clavar la escaleta esta que nos hemos planteado. Vamos muy bien, estamos hablando de cómo adaptarnos con agilidad a este mundo tan loco. Hemos hablado de todas las tendencias que hacen que incorporemos novedades, hemos visto cómo planificar, estamos viendo cómo podemos hacer las organizaciones mucho más líquidas, mucho más flexibles. Vemos que nos podemos apoyar, gracias a Dios, a ciertos temas que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, y que la IA también se puede poner a nuestro favor. Nos movemos ahora a un bloque diferente. En todo este entorno,
tenemos también que saber contar al mundo lo que estamos haciendo desde la perspectiva de que esto atraiga a esos justo talentos que las ecuaciones que nos contaba Isabel nos dicen que vamos a necesitar en las proporciones que los queremos. Sé que todos estáis haciendo un montón de temas de employer branding, estáis trabajando la IBP, vamos a ver si no nos repetimos mucho y hilamos un montón de prácticas que estáis haciendo, porque como veis el panel no es nada teórico y están teniendo una generosidad inmensa en de forma transparente contarnos todas estas iniciativas. ¿Cómo estáis evolucionando vuestra propuesta de valor para atraer esos perfiles que seguro que ahora cuando vayáis mencionando estáis todos compitiendo en la misma piscina? Voy a empezar por Iberdrola, por ti, José. ¿Cómo estáis abordando todo este momento? Pues fundamentalmente intentando apoyar en las capas inferiores de la formación, especialmente uno de los puntos donde nosotros estamos invirtiendo bastante es en la digitalización de nuestra información, hacer una virtualización, digamos, de especialmente nuestros conocimientos técnicos y compartirlo de manera gratuita, muy especialmente con centros de FP. Nosotros eso le llamamos comunidad digital, es una comunidad donde hemos metido un montón de información que son la que estamos nosotros desarrollando, por lo tanto estamos actualizando constantemente en nuestros planes de formación para nuestros equipos. Ha sido generado por, bueno, la gran mayoría aquí en San Agustín de Guadalix, en el campus de Iberdrola. Y lo que hacemos es, de alguna de las maneras, permitir que en un entorno seguro, como puede ser un aula, puedan compartir elementos como, por ejemplo, gemelos digitales de nuestras propias instalaciones, donde se encuentra una realidad, insisto, en un mundo abierto y no guiado, poder de alguna manera desarrollar la formación adecuada que precisamente van a necesitar. Claro, se acortan las curvas de aprendizaje y muy probablemente, digamos, cuando salgan a campo sus necesidades van a ser mucho menores. Esto además permite que estén adecuados además también a nuestra forma de hacer las cosas, porque tenemos todas las instalaciones adecuadas a nuestra tecnología y forma de hacer, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo que generamos es una comunidad, en este caso ya tenemos a más de 249 escuelas de FP involucradas en esta historia, que en unas simples gafas virtuales, digamos, pueden hacer todo este desarrollo, ¿no? Así que nuestra intención es seguir expandiéndola y quién sabe, muy probablemente igual hasta nos saltamos el charco y nos vamos a otro lado como futura fuente de posible talento, o sea que abriendo. Estamos todos ahí porque está claro que los números no salen, entonces tenemos que hacer estrategias de todo tipo. Recientemente en el foro de Davos nuestro CEO Sander decía que igual tenemos que empezar a cambiar el discurso a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos cuando nos preguntan qué estudiar, y por primera vez él decía que igual hay que enfocarles hacia oficios, hacia pues, determinados puestos de skill trade, donde probablemente a lo mejor cuando te escuchamos estamos pensando en la FP más sofisticada, digamos, ¿no? En puestos prácticamente pegados a ingenierías y a STEM, pero es que luego hay una demanda tremenda de electricistas, electromecánicos o puestos de mantenimiento sin cubrir que pueden hacer que el cuello de botella sea exactamente ese. ¿Cómo generamos, por ejemplo, desde Moeve, vocaciones en este sentido, para que alguien vea con glamour ser electricista porque van a ganar mucho más que ingenieros de muchas ramas? Es que además es un tema muy preocupante porque lo que dices, hay una falta estructural de profesionales de oficios industriales, ¿no? ¿Y esto qué sucede? Pues que nosotros hicimos un estudio hace 2 años para ver a nivel de moléculas verdes qué oportunidad de empleo había en global. Entonces, a 2040, 1,7 millones de personas, España 181.000. Pero hoy cuando buscas, por ejemplo, el SEPE dice que más de 100.000 posiciones abiertas quedan vacantes en formación profesional. Entonces, ¿qué sucede? Ahora hay una concentración enorme en los próximos 5 años de construcción de proyectos industriales, que son los que van a dar curso a toda la transición energética. ¿Qué nos pasa a todos? Que nos faltan formaciones profesionales, pero no la formación profesional sofisticada para la energía, no, nos faltan soldadores, electricistas, electromecánicos, albañiles, personas muy ligadas que son los que van a construir esto. Y además esto es un proyecto estable en el empleo, porque va a haber proyectos durante los próximos 10, 15, 20 años, no tiene que ver mucho con políticas de industrialización. Entonces estamos haciendo 2 cosas nosotros. Primero, a nivel de grados también, pues a través de ministerio, estamos en el Hub de Energía Verde con algunos de nuestros colegas, justamente para adecuar los perfiles de los grados y formaciones, microcertificaciones de formación profesional, para que se adecúen a lo que necesitamos de forma urgente, porque la ventana de oportunidad es muy corta, ¿no? Y luego a nivel de ya la parte más regional, porque el empleo se crea, en este caso nosotros, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la Junta, estamos trabajando en distintos programas, uno de acercándonos a los institutos de formación profesional para justamente crear
crear esta dinámica de, oye, tenemos que recuperar este tipo de formaciones que normalmente no tienen salidas, planes de becas, subvenciones, y vamos a trabajar en un plan de comunicación muy dirigido a la generación de vocaciones. Es decir, hay que volver, la gente ha estudiado digital porque es mucho más sexy, más cool, pero resulta que el empleo, y necesario además, está en el otro sitio. Y está afectando además a los plazos y a los costes de los programas. Por lo tanto, tenemos todo un conjunto de iniciativas enfocados fundamentalmente a bajar al detalle, como decía José, formación, institutos muy concretos, con formaciones muy concretas que tienen además empleo directo, no solo en Moeve, sino para todas las empresas constructoras que son los que además nos ayudan a todos, ¿no? Nosotros somos espectadores de lujo porque una de las líneas de mayor crecimiento de Randstad es la línea de Skill Trade y estamos haciendo headhunting de jefes de mantenimiento, headhunting de electricistas, porque efectivamente la escasez es brutal y al final donde está la escasez es donde tenemos que desplegar como socios de talento las mayores estrategias. Voy a preguntar ahora a Margarida en EDP, si consigues atraerlos, si consigues generarlos, ¿cómo mantenemos que además se sientan bien en las organizaciones y no nos roten? ¿Cómo estáis trabajando toda esta parte vosotros? Vale, me parece que nuestro gesto en cuanto al sector es también tornarnos más atractivos, porque no somos el sector más atractivo. Y también el tema de movilidad, como Carmen comentaba, súper importante de trabajar en un sector que era más estático. O sea, nosotros desde el primer momento trabajamos mucho el mindset, el ADN de cambio en la compañía. Desde nuestros programas de trainees que hacemos para todo el mundo, dar una perspectiva de que necesitas adaptarte, necesitas cambiar como forma de mantener tus skills. Y este es un reto muy atractivo para la gente. Además de nuestro propósito de liderar la transición energética, somos 90% generación renovables, o sea, tenemos un propósito muy green que estamos hablando aquí hoy, pero además decir a la gente que venir a trabajar para EDP es tener distintas oportunidades y que tenemos distintos negocios y que puedes cambiar y que te ayudamos desde el punto de vista de tu formación también, pero es parte de tu ADN hacer cambios durante tu vida laboral ahí con nosotros. Y por eso empezamos desde el momento 1 con el programa de trainees que tiene muchos cambios, pero en nuestra realidad de EDP, como se comentaba, tenemos esto cada vez más en nuestro ADN. Tenemos un KPI no tan ambicioso como en total, pero 10% al año de cambios de movilidad. O sea, la gente busca también su adaptación y su agilidad por cambiarse y no quedarse en el mismo siempre. Siempre súper soportado por temas de formación, pero tener la agilidad, tener la flexibilidad es lo que necesitamos. Y es un fuerte atractivo porque vas a decir a una persona que puede quedarse 5, 10, 15 años ahí, pero no haciendo el mismo. Para las nuevas personas que buscamos, esto es súper importante. Quedarte más de 2, 3 años en un sitio te va a enfadar. Por eso cuando buscamos los jóvenes, es ahí que enfocamos, a darle una perspectiva que hay un negocio integrado y que te puedes cambiar y hacer parte de su DNA. Por eso es súper importante de tener la movilidad soportada, claro, con formación para hacer parte de la vida de la compañía. Pues muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Rocío si ellos comparten parte de esta estrategia, cómo estáis haciendo para que os elijan y para que se queden con vosotros. Pues obviamente sí, estoy de acuerdo en gran parte. Sí que es verdad que desde BP vemos la transición como un asset en sí mismo, un valor. Eso también forma parte de la atracción cuando vamos al mercado a buscar. Y sí que es verdad que lo que hemos tenido que hacer a una velocidad de vértigo, y seguro que todos, es adaptar nuestra propuesta de valor. Entonces nosotros ahora hablamos de una propuesta de valor que garantice el bienestar profesional, y ahora explico y aterrizo un poco qué es, y el bienestar físico y mental. Estamos todos de acuerdo que ese es un concepto que cada vez se vuelve más importante para atraer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde BP para ofrecer una propuesta de valor que consiga atraer, retener también al talento? Pues básicamente 4 puntos importantes. El tema de cultura, dar un sentimiento de pertenencia, un propósito. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el liderazgo. Tercero, oportunidades reales de desarrollo. Y por cuarto, esta oferta de bienestar físico y mental. En cuanto a cultura, yo creo que es uno de los assets más fuertes que tiene BP. O sea, la cultura de BP es muy fuerte. ¿Y por qué es muy fuerte? Porque no nos quedamos en un concepto, sino que además insistimos en el role model dentro de la organización a todos los niveles. En este sentido, mensualmente medimos con una cierta cantidad
de la población de BP los puntos críticos que queremos medir, de tal forma que siempre tenemos un input vivo de cómo vamos o si hay que tomar alguna medida de acción para reforzar o para cambiar. En la parte que tiene que ver más con el liderazgo, en 2021 BP hizo una transformación integral, lo que llamamos Reinventing BP, y ahí ya decidimos que íbamos a cambiar el modelo de liderazgo, y el líder que buscamos ahora es un líder motivacional, más cercano, más coherente, que pone a la persona en el centro y que además fomenta la cultura de speak up. ¿Para qué? Para que surjan las ideas más innovadoras y para que también potencie el desarrollo e identificación de todas las necesidades que tenga el empleado. Luego tenemos muchísimos programas de desarrollo y una cosa que tenemos también en BP que hace que la gente se quiera quedar por el momento, esperemos que sea así, es que tenemos muchas oportunidades de empleo internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Son roles con scope europeo o globales que se pueden hacer desde cualquier geografía, con lo cual ahí, hablando un poco del reporte de antes, cubrimos también esa perspectiva europea, traemos skills de otras geografías a España que a lo mejor no tenemos aquí y al revés, empleados que tienen una necesidad de quedarse aquí con muchísimo potencial, conseguimos retenerlos. Tenemos programas de talento también para nuevas incorporaciones, 3 rotaciones en 5 años, etcétera, o sea que intentamos que haya oportunidades reales de empleo para poder retener. En el cuarto punto que decía, que es lo que es bienestar físico y mental, pues ahí obviamente la propuesta de empleado ha cambiado muchísimo en los últimos años y ahora contamos con médicos, fisioterapeutas en los centros de trabajo, actividades deportivas que además generen el engagement, networking. También contamos con un programa de asistencia a empleados, también para los empleados que tenemos en estación de servicio, que les da oportunidad de asesoramiento, incluso de tratamiento psicológico, si llegamos a ese punto. O sea que yo creo que nuestra oferta de valor cada vez tiene que ser más completa justamente para poder atraer. Pues gracias, Rocío, y cerramos así este bloque. Está claro que os estáis reinventando y que muchas veces es también hacer que la experiencia que se vive dentro de la organización salga fuera, ¿no? Y crear la expectativa correcta, pero en este caso yo creo que hasta casi estáis en déficit. Tenéis todos que apoyaros de los departamentos de marketing, pues estáis haciendo cosas absolutamente increíbles y estáis enfocando, yo creo, en los puntos clave, ¿no? En que todas las generaciones vienen con ese dinamismo. Pero la ecuación no va solo de jóvenes. Aquí vemos que en los próximos años se prevé una pérdida de 2,6 millones de trabajadores de aquí a 2050 y el relevo generacional es un reto para muchas industrias por conocimiento, pero también por la adopción de nuevas tecnologías. Así que si os parece vamos a movernos y hablemos un poquito del talento senior, cómo viene el panorama, diversidad, relevo. Voy a empezar por ti, Isabel. Sé que estáis preparando y gestionando un relevo importante. Cuéntanos cómo enfrentáis todo esto del reto generacional y ese gran relevo. Pues los números nos dicen que en los próximos años en Repsol nos enfrentamos a una salida de personas bastante numerosa. Yo diría que la más fuerte en la historia reciente de la compañía, ¿no? Es un tema demográfico, porque nuestra atrición, nuestras salidas voluntarias son muy bajas, ¿no? Estamos en un 1,5% y es ¿Cuál muy es la pequeño. edad media en Repsol? Pues la edad media está alrededor de los 45. Lo que pasa es que tenemos mucha gente que está en la parte alta de la pirámide y entonces en los próximos años va a haber salidas importantes. Muchas de esas personas además están en posiciones de liderazgo. Esto es un reto y es una oportunidad al mismo tiempo, ¿no? Y tú tiras de esta idea y es como una cereza y te salen 4, ¿no? La primera idea es que si va a salir mucha gente de la compañía, tenemos que garantizar que los próximos líderes de la organización sean aquellos, primero, que lo merezcan más. Para eso estamos trabajando mucho en nuestro modelo de desarrollo, en que conozcamos bien a las personas que tenemos en la organización, en términos de contribución, pero también de potencial, ¿no? Y entendiendo por potencial capacidad en un sentido amplio, obviamente capacidad de liderazgo entre ellas, ambición y compromiso, ¿no? Que es lo que medimos para poder garantizar que las personas que van creciendo en la organización son las que más lo merecen. Pero también tenemos que meter otras variables en la ecuación que tienen que ver con los temas de diversidad. Nosotros hoy tenemos un 35%, un 35,5% de mujeres en posiciones de liderazgo femenino, pero aspiramos a que en el 2030 tengamos un 40%, que es la representación femenina de la compañía a día de hoy. Y eso es un reto en sí mismo. Al final, también para poder hacer todo eso, la siguiente palanca que tenemos muy importante es la movilidad interna, lo ha comentado Rocío, ¿no? Repsol es una empresa multienergética, tenemos muchísimos negocios de diferente índole y la realidad es que tenemos la suerte de poder vivir muchas vidas profesionales dentro de la misma compañía.
Y eso es una de las grandes potencias que tiene un sector como el nuestro, una empresa como la nuestra. Y ahí lo que estamos haciendo también es publicar todas las vacantes, que la oferta de publicación de vacantes sea para toda la compañía y que eso ayude también a que la gente se mueva y tenga distintas experiencias. La tercera idea relacionada con eso tiene que ver con el relevo generacional, la gestión del conocimiento y sobre todo también que incorporemos talento joven, talento diverso en la base de la pirámide, porque tenemos que ir bajando esas edades medias y incorporando mujeres, y chicos y chicas a través de dos grandes palancas, ¿no? Tenemos nuestros programas de graduados, en 24 y 25 se han incorporado más de 700 personas de talento joven en la compañía y tenemos nuestro programa de becas, Talent Energy, en los 2 últimos años más de 1.300 chicos y chicas haciendo prácticas en Repsol y la idea es que se vayan pudiendo quedar. Y la última, relacionada con el talento joven, al final tenemos 5 generaciones conviviendo hoy en la organización. 5 generaciones que tienen sus expectativas, sus intereses, entender qué les motiva es uno de los grandes retos que tenemos hoy en las compañías y para eso lo que estamos también activando son muchas iniciativas relacionadas con el engagement, esa motivación y compromiso de todas las generaciones, pues con iniciativas como el Club Deportivo Repsol, los días de las familias, la feria de universidades que hacemos en la compañía. Bueno, tenemos muchas iniciativas que nos ayudan a conectar con el grupo y a conectar también entre nosotros. Yo haría ese resumen, pero que son, yo creo que retos que tenemos hoy todos los que estamos aquí presentes. Pues muchas gracias, un montón de cosas, Isabel. Voy a preguntar a María en Naturgy, ¿la diversidad también es el factor que resuelve la ecuación? Bueno, yo creo que tanto las nuevas generaciones, ¿no?, y la diversidad de género, tenemos ahí una bolsa que probablemente sea una variable a jugar y una palanca, ¿no? En cuanto a las nuevas generaciones, lo comentabas, Raquel, al inicio, ¿no? Ya tenemos claro, y no solo buscan un trabajo, están buscando y nos exigen propósito, impacto, cohesión, y creo que el sector energético tenemos una ventaja competitiva que le tenemos que saber jugar, ¿no? Tenemos impacto social, impacto económico, impacto político. Es verdad que existe esa brecha que comentábamos antes de información que afecta sobre todo a nivel vocacional y que se agranda en el caso de género femenino, pero bueno, esto nos abre, yo creo que oportunidades de cara, pues, a seguir avanzando y alineándonos, pues, organizaciones, educación, políticas públicas, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Una vez que incorporamos, ¿no?, también, y los tenemos ya dentro, creo que todo se tiene que basar también en la autenticidad, ¿no? El walk the talk, ¿no? De, oye, lo que hemos dicho, que realmente, una vez que estén, que lo vean, ¿no? Es decir, que ese impacto que nos están pidiendo, que ese propósito que nos están pidiendo, esos espacios inclusivos, esa cultura diversa, ¿no? Los espacios donde se puedan aprender y desaprender, es decir, todo lo que nos están pidiendo, que realmente luego se palpe, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría contaros una iniciativa que hemos llevado en Naturgy que juega un poquito con todas estas palancas, que es la comunidad de mujeres STEAM de Naturgy, que nació en 2023 y simplemente 30 profesionales. Y al inicio, bueno, pues de hecho surge un poquito con el objetivo de capacitar a este colectivo de mujeres de diferentes generaciones para que puedan visualizar ese impacto que nos están pidiendo en primera mano, ¿no? Es decir, oye, que puedan participar a través de esa capacitación que la llevamos a cabo con la Universidad Corporativa y con la Cámara de Comercio de Madrid, que pudieran participar en proyectos relevantes, estratégicos de la compañía. Entonces, bueno, eso ya fue una palanca, pero luego, bueno, pues la verdad que ha ido creciendo de manera natural en la compañía. Ya son más de 200 profesionales entre España y Latinoamérica, y bueno, es aparte de la participación, ¿no?, en estos proyectos estratégicos, pues claro, se ha convertido también en un espacio, pues, retador hacia modelos de relación más tradicionales, a nivel de jerarquía, a nivel de roles, a nivel también, pues, de mentoría, de referentes. Y bueno, yo creo que esto, pues, está jugando también de cara a las nuevas generaciones y a estas mujeres, pues, jóvenes que están incluidas en la comunidad, y ya no solo de cara adentro, sino también externamente, ¿no? Porque están haciendo también, oye, pues una labor y una participación en proyectos relevantes, pues, por ejemplo, pues, en cuanto a intraemprendimiento, en cuanto a vocaciones de otras mujeres en el ámbito STEM. Pues enhorabuena, María, que sé que lo lideras tú y se nota la pasión con la que lo Sí, cuentas. y la verdad es que chulo. es súper importante generar esas vocaciones, porque creo que ahí tenemos la principal brecha que se genera tan pronto, que eso hay que resolverlo. A Total Energies, a Carmen, ¿cómo lidiáis vosotros con los STEM? ¿Cómo estáis atrayendo a los perfiles? ¿Qué programas y acciones concretas tenéis? Bueno, tenemos diversos programas, ¿no?, en marcha, y muchos de ellos compartidos con todos los compañeros y compañeras que han dicho, ¿no? Pero sobre todo a mí me gustaría decir que lo que buscamos en Total Energies son personas que tengan hambre de aprender, que tengan
esa curiosidad y esas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Porque muchas veces en tu momento vital de 17 y 18 años, cuando tienes que estudiar una carrera, pues la decisión la tomas pues por el contexto que tienes o por el referente que tengas de un profesor o una profesora y demás. Pero lo importante no son esos 4 o 5 años, lo importante es lo que vas a formarte el resto de tu vida. O sea, el desarrollo. Y por eso trabajamos mucho, como decía antes, en la polivalencia y demás. No son solo pues STEM, sino que necesitamos todo tipo de talentos, ¿no? Y pongo algunos ejemplos que me vienen ahora a la cabeza de compañeros, ¿no? Pues la persona que está ahora liderando todas las ventas digitales, que es la directora de ventas digitales, pues es una persona que viene de su formación es ingeniería de minas, pero se ha desarrollado y es una súper experta en marketing digital y demás. La persona que está en mi equipo, que es el responsable de toda la parte de evaluación de desempeño, que está certificado en todo lo que se puede certificar y sabe más que nadie de evaluación y de retribución y compensación, pues su formación es maquinista naval. Empezó trabajando en una planta de cogeneración, o sea, y estuvo embarcado en un barco no sé cuánto tiempo, o sea que eso que le ha permitido, pues tiene unas soft skills que es capaz, tiene una empatía con la gente y es capaz de desarrollar esas capacidades. Entonces, no limitarnos tanto a lo que has estudiado en 4 o 5 años, sino tu capacidad de seguir desarrollándote, ¿no? Y podría poner, pues en gestión de la energía tenemos un crack que es pedagogo, entonces ha desarrollado todas esas capacidades y tiene la habilidad de hacernos entender al resto las complejidades de la gestión de la energía, ¿no? Porque viene de la pedagogía. O sea que a mí me gusta pensar que necesitamos todos los talentos y todos suman, y esa es la riqueza que tenemos, esa inteligencia colectiva. Qué importante es realmente eso, poder apoyarte en lo mejor de cada uno, contar con la actitud, que al final es lo que mueve a las personas a estudiar, a cambiar, a transformarse, a tener un interés propio genuino, que a veces, bueno, pues por más que desde las organizaciones, si solo eres tú el impulsor, al final es clarísimamente una ecuación que depende de los dos lados. ¿Hay alguna best practice por aquí? Me gustaría preguntarte, en Iberdrola tenéis algo en Brasil de lo que estáis súper orgullosos. Bueno, es innegable que voy a comentar un caso que supongo que muchos ya conoceréis, pero en Iberdrola siempre hemos potenciado, digamos, a la mujer dentro de nuestra compañía. Y no quiero hablar en este caso de grandes ejecutivas, sino quiero empezar de nuevo conectando con mi primera intervención sobre la base, ¿no? Y hay un caso muy concreto que tenemos concretamente en Brasil, donde hemos desarrollado una escuela de electricistas, donde desde el año 2019 se está desarrollando un programa para la mujer en exclusiva, y ha sido, digamos, una escuela que ha formado ya a más de 6.000 electricistas, de las cuales 1.000 han sido mujeres, de las cuales hemos integrado más del 70%, y eso ha pasado, digamos, en que en la compañía, concretamente en nuestra subholding en Brasil, en Neoenergia, hemos pasado de tener un 1,7% de mujeres a tener ya más del 36,5%, ¿vale? Y esto en un plazo muy, muy breve. Evidentemente, lo que hemos conseguido es que determinado sector de la población que en ningún momento lo tenía como referente, digamos, este tipo de profesiones, la vea como elemento, digamos, de desarrollo personal. Y no solamente eso, sino que se vuelven en apóstoles para las siguientes generaciones para encontrar, digamos, esos referentes que ellos necesitan. Al final, lo que nos encontramos es que detectamos que esto, digamos, ha tenido un éxito no solamente por la interpretación que damos nosotros, sino que ha sido reconocido por la Unión Europea, por la Organización Internacional del Trabajo, así como por el Fondo de Desarrollo Sostenible. O sea, con lo cual estamos hablando de una iniciativa ciertamente muy galardonada. Pues enhorabuena también, porque la verdad es que ahora tenéis probablemente, no sé, el 80% de las electricistas mujeres del mundo. Pues no conozco el dato, pero pues efectivamente... sería una curiosidad porque generaríais un titular marketingiano muy potente. No, desde luego en la zona no había, digamos, esa expectativa, no había ni siquiera probablemente la posibilidad, y ha sido abrir el campo, y a la sorpresa de todos, digamos, ha habido excelente recepción. Genial. Pues vamos a cerrar contigo, Rocío. Cierras este tercer bloque y me gustaría que nos contaras cómo conviven todos estos mundos de la diversidad, de las generaciones, cómo estáis viviendo todos estos retos en BP. Ok, pues sí que me gustaría dar un poquito de contexto, y es comentar que BP está presente en 60 países, entonces ya solo por eso, pues imaginemos la diversidad cultural, de identidad generacional, etcétera. Entonces, en BP lo que consideramos es que es responsabilidad de BP ser un reflejo de la sociedad en la que operamos y abarcar este espectro. ¿Qué tipo de acciones llevamos a cabo? Pues muchísimas. Por ejemplo, nos aseguramos
que la lente de diversidad e inclusión forma parte de casi todos nuestros procesos, desde una contratación hasta una revisión salarial. ¿Cómo lo hacemos? Pues en una contratación, por hacer un ejemplo sencillo, nos aseguramos que el panel de selección sea diverso. Además, contamos con aplicaciones que nos permiten entender dentro de la región, del mercado y tipología de puesto, saber cómo de diverso es el mercado en el que nos movemos para garantizar que los candidatos que llegan a ese proceso de selección cumplen con la diversidad que nos está diciendo esta aplicación que existe. Entonces, todo ese tipo de iniciativas, y esto ocurre a todos los niveles de la organización. Por ejemplo, en BP estamos constantemente transformándonos, como nos dice también el mercado, y cada vez que hay un proceso de transformación, para asegurar que elegimos al talento adecuado, hay una parte inicial de formación en sesgos inconscientes a cualquier persona que tome parte de la decisión del talento, por la que tenemos que pasar todos. Esto es solo un ejemplo. ¿Qué otras iniciativas tenemos? Hay grupos de voluntarios también a nivel mundial. Son empleados que de manera consciente y activa promueven cambios en comportamientos e incluso nos ayudan a mejorar procesos. Por aterrizarlo en España tenemos 4. Uno que es BP Win, BP LGTBI, de discapacidad, y el último, que es el más reciente, pero aún así lleva 2 años, es la parte de diversidad generacional, porque sabemos que efectivamente tenemos un reto. Todavía no hemos dado con la solución correcta, esto es cierto, pero sí que hemos empezado a poner iniciativas como la mentoría inversa en ciertas geografías de BP. Hemos puesto en marcha formación de sesgos inconscientes, también para que entendamos ya no solo el reto de la diversidad generacional mirando la pirámide más senior, sino también la más junior, y ver cómo podemos encajar y cómo podemos quitar esos sesgos de la organización. Entonces, esos son algunos ejemplos. Estamos convencidos en BP de que la inclusión es una responsabilidad, con lo cual no es una aspiración, y en este sentido creemos que eso trae, pues al final, da valor competitivo y también ayuda a atraer y a retener al talento, porque forma parte de la cultura, y yo creo que no hay persona en BP que no se sienta identificada con eso. Pues muchas gracias, Rocío. La verdad es que después de oír todo esto y ver que bueno, son cambios y son impactos y son acciones muy intensas para los recursos de las compañías, y son en muchos casos puntos absolutamente críticos, limitantes de que seamos capaces de adoptar lo que viene, si somos capaces de movilizar los recursos, el talento. En todas las organizaciones imagino que puede haber una pregunta sobrevolando a los comités de dirección, y es si tenemos las culturas correctas para abordar los retos que nos vienen, o si los líderes, teniendo la cultura correcta, están a la altura o podrán estar a la altura o tienen las competencias que necesitan para llevar la transformación a otro nivel y a la velocidad que se espera. Entonces, os voy a pedir algo súper difícil, pero con lo bien que lo estáis haciendo estoy segura que lo vais a abordar, y es que me deis un titular de si creéis que la cultura o el estilo de liderazgo serán esenciales para sacarnos adelante esta transformación que España y el sector de la energía en concreto necesitan. Vamos a empezar por allí, por donde está más lejos, por Carmen, si quieres, y cerramos por aquí, Rafael. Pues yo diría que el liderazgo ya no es del que más sabe, sino del que mejor acompaña y escucha, ¿no? Que se habló antes de Speak Up. Eso en cuanto al reto del liderazgo, ¿no? Esa transformación que también alguna de las compañeras comentó, ¿no? Esa transformación del liderazgo. Y en cuanto a la cultura, pues la cultura tiene que ser vamos a decir, una receta exquisita que motive al talento a dar lo mejor de sí de manera sostenible y voluntaria, y que alinee ese talento con la estrategia y el propósito de la organización. O sea, que tenemos que encontrar que tiene muchos ingredientes, y algunos quizás secretos, ¿no? Esas fórmulas, ¿no? Pero sí, debería ser esa receta exquisita que motive al talento a estar al 120%. Muchas gracias, Carmen. Yo te diría rotundamente sí a tu pregunta, y muy parecida a lo que dice Carmen. Yo creo que el liderazgo es clave, más que nunca. Un líder motivador que saca lo mejor de los empleados, cercano, coherente, que potencia el speak up para que salgan ideas nuevas, que no haya miedo al error, etcétera. Eso sin duda, hay una cultura que lo acompañe, esa cultura que te motive a ser mejor, a dar lo mejor de ti mismo, a querer llevar a tu empresa a un lugar mejor, mientras cuidas obviamente de la gente que te rodea y de ti mismo. Y obviamente para mí la seguridad también tiene que ser un pilar fundamental de los assets de la empresa, pero también de los propios trabajadores, de la parte emocional, mental, física, etc.
De punto de vista de liderazgo, me parece que hace un enablement de sus equipos, que soporte, que haga crecer sus equipos y que dé ese soporte inclusivo, como hablábamos, de tener todos las distintas personas y las distintas competencias como un soporte y que flexibilice, que ayuda a agilidad, porque a agilidad es fundamental en nuestro entorno, que si no es un líder ágil que se adapta, no va a conseguir mover a su equipo en este contexto. Y las culturas tienen que ser también adaptables. Estamos cambiando mucho y muy rápido, por eso tener una cultura que sea también adaptable de su principio, que mantenga en su ADN la inclusión, el propósito fundamental, pero que se adapte al contexto que estamos mirando y viviendo, que se cambia muchísimo cada vez más. Ingredientes claves, todos los que estáis dando. Pues yo creo que tenemos un reto especial con el liderazgo todos, la verdad. Hablábamos antes, ¿no? A medida que las sociedades avanzan, pues las organizaciones tienen que acompañar y por supuesto el liderazgo. Y además me lo llevo incluso al liderazgo en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Independientemente incluso del rol que tengamos en la compañía. Creo que ese liderazgo tiene que evolucionar también, que pues incorporar nuevas competencias, nuevas habilidades para cumplir al final el rol, ¿no? Que tiene que ser ejemplo y reflejo de la propia cultura organizativa. Y nosotros en Naturgy nos gusta hablar de liderazgo transformacional, sería ahora con lo que me quedo, ¿no? Necesitamos ese liderazgo pues, que sea motor de transformación, que nos refleje pues, la filosofía, la cultura de la organización, que impulse desde el propósito, que cree esos espacios, ¿no? De aprendizaje y desaprendizaje, porque creo que además en el contexto complejo, ¿no? en el que vivimos, ¿no? Y donde la tecnología vemos que avanza, pues sin duda lo humano se vuelve más relevante. Muchas gracias, María. Bueno, nosotros pensamos claramente que cultura y liderazgo están íntimamente relacionados, ¿no? En el fondo nosotros hemos evolucionado también a un modelo de liderazgo más humano, más claro, más transformador, que está súper conectado, aterrizado en comportamientos conectados con el propósito y con nuestros valores, que también lo acabamos de evolucionar y al final nosotros lo concretamos en tres grandes cosas. Un líder en nuestra compañía entendemos que tiene que tener esa visión, tiene que entender cómo su negocio le afecta al mundo y lo que pasa, y tiene que estar muy conectado con lo que está pasando fuera. También está muy conectado con el delivery, ¿sí? Nosotros es muy de nuestro ADN la entrega, el valor, la ejecución, pasar de la visión a la acción, ¿no? Tomando decisiones valientes. La valentía es uno de nuestros valores presentes en esta evolución, y el desarrollo y el cuidado de las personas, desarrollar el máximo potencial que tenemos en la organización. Y uno de los grandes cambios que estamos introduciendo es el autoliderazgo. Es uno de los comportamientos que estamos intentando impulsar. No podemos liderar a otros si no nos lideramos a nosotros mismos, si no somos conscientes de cómo nuestras emociones afectan a todas las decisiones, tanto de negocio como de las personas, para poder después gestionar equipos y desarrollarlos, ¿no? Creemos en un liderazgo humanista, porque yo creo que la energía más poderosa que tenemos en las organizaciones somos las personas. Sin duda. Continúo. Sí, nosotros también está claro que ligamos el liderazgo a la cultura, ¿no? Pero ahí me gustaría destacar sobre todo tres pilares fundamentales. O sea, es innegable que, en una etapa de grandes cambios como las que estamos viviendo, elementos como la inteligencia emocional, así como la empatía, elementos sumamente humanos, son elementos clave que se han de pilotar, orquestados desde un cambio tecnológico que creo que nos está afectando a todos de manera radical y con un buen dato detrás. Eso no significa que de alguna de las maneras no hay que, hacer un planteamiento de hombre versus máquina, sino que es un planteamiento de integrar y de tener, la implantación de la cultura, como bien decía Isabel, en la empresa, ¿no? Así que yo el liderazgo tampoco veo que vaya a modificarse, como un elemento donde realmente se une propósito y versus resultados, ¿no? Donde podamos, integrar. Ese va a ser, evidentemente, las condiciones para llegar, a ese resultado, es lo que está siendo modificado a fecha de hoy de manera radical, ¿no? Pero, lo vemos en esa dirección. Muchas gracias, José. ¿Cierras, Rafael? Sí, siempre es más fácil. Bueno, no sé, con todos los ingredientes que van en la lista, yo tengo una receta aquí. Yo creo que en nuestro caso lo que hemos visto es que las reglas del juego cambian. Entonces yo diría que tiene que ser un líder ágil, flexible. O sea, la rapidez es fundamental. Sistémico, porque tiene que dejar de pensar en su silo y en su equipo y verlo en transversal. Y esto es una de las reglas de la transición, tiene que ir más rápido y en transversal. Y yo diría que tiene que movilizar personas
capital, porque es muy importante que vea que esto tiene resultados, que tiene que generar, ser dueño de su centro de negocio, ¿no? De su actividad como si fuera, en este caso, suya, y por último el propósito, ¿no? Como generador de compromiso. Pues madre mía, voy a intentar resumir porque la receta es muy potente, luego os la paso porque es brutal. Total Energies, me quedo con la escucha, más escucha de verdad, escucha sincera, muchos lo habéis mencionado en muchas diferentes etiquetas. BP, me quedo con la motivación, empieza por uno mismo y ya de ahí el resto sigue. EDP, desarrollar y desarrollador de talento, ágil, muy marcado, muy ágil, necesitamos esa agilidad, si no estamos todos con la variable de si no estamos fuera. Naturgy, adaptación para todo este entorno tan brutal y líder transformacional. Repsol, claramente resaltado más humano, líder valiente, más humano y valiente, y empezar por uno mismo. Y Iberdrola, yo creo que traes algo muy importante, sí, todo esto, pero con los resultados, es decir, al final soportado con un dato, un propósito, por supuesto. Y cierras, Rafael, de manera brillante, resumiendo la flexibilidad, el sistémico, porque esto no puede ser un tema de un curso ni una formación, sistémico y movilizador. La verdad es que, bueno, muy potente. Poco más que decir, para clausurar sí que me gustaría pues resaltar que hemos tenido, yo creo, y hemos pasado de una manera absolutamente ágil, en una profundidad tremenda. Habéis mostrado, yo creo, de una forma muy potente cómo está moviéndose el mundo de la industria. Creo que queda claro que el talento es la infraestructura que necesitamos para que todo esto se construya. Hemos visto que la transición energética puede tener muchas limitaciones, pero hoy queda patente una muy clara, en la que yo creo que todos los que estáis aquí, seguro por el interés, vamos a trabajar. Está claro también que hay que trabajar sobre esa soberanía del aprendizaje en todos los sentidos. No vamos a conseguir una soberanía energética si no hacemos esto de manera consensuada a todas las partes. No podemos empujar solos, tiene que haber un interés y tenemos que ser capaces de levantar esas vocaciones que nos llenen ese pipeline. Y a partir de ahí, ese liderazgo con impacto que acabamos de resumir con todos estos ingredientes. Espero que os haya gustado. Yo, sinceramente, he aprendido muchísimo. Gracias a todos vosotros por habernos apartado tan generosamente toda esa cantidad de cosas que estáis haciendo. Me llevo un nuevo ingeniero en mi portfolio, ingeniero de captura de CO2, Valentín. Me he quedado loca. Hay muchos así títulos, pero es espectacular. Y bueno, vamos a ver cómo conseguimos que una industria como es la española, que puede perfectamente liderar también en el empleo toda la transformación en energía, lo hace de manera brillante, como lo hemos hecho tantas veces como país. Pues vamos a por ello, que tenemos un reto precioso y desde luego que tenemos el mejor talento para construirlo. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Tenemos... No, solo daros las gracias de nuevo a todos, y la verdad que ha estado muy interesante. Yo estoy contigo, Raquel, y muchísimas gracias por todas este abanico de intervenciones que hemos tenido, y no deciros que estáis todos invitados a un cóctel. Gracias.